Tema 1. Europa en el siglo XIII. El siglo europeo. La plenitud medieval. El siglo XIII se califica como la plenitud medieval, entre comillas, caracterizado en un periodo en que la civilización occidental medieval alcanzó su momento de equilibrio y máximo desarrollo. No obstante, no todo fue plenitud y equilibrio, sino que también hubo problemas y conflictos. Hay que reconocer en esta época, a nivel político, que coinciden reinados de gran duración y estabilidad. Fernando III o Alfonso V en Castilla, Jaime I en Aragón, Luis IX de Francia y Eduardo I en Inglaterra. Y es un periodo bastante próspero y relativamente pacífico. Contempla un cambio importante en la relación de poderes en Europa, ya que los dos grandes poderes universales de la cristiandad, el papado y el emperador del Sacro Imperio, se desgastan en un último gran enfrentamiento. El vencedor es el pontificado, pero a la larga los beneficiados van a ser las monarquías nacionales, como la francesa, que se impone en el panorama político europeo a fin de siglo. A nivel demográfico, la población crece en Europa lentamente y a finales del siglo XIII y comienzos del XIV la población occidental se estanca. A nivel económico, se desarrolla una economía expansiva, el mundo rural es próspero y el hambre retrocede por un cierto desarrollo tecnológico, en la artesanía crece especialmente el sector textil y se producen progresos hacia una economía monetaria donde la moneda que se usa es básicamente de plata, pero en Occidente se vuelve a acuñar las monedas de oro. A nivel social se alcanza un cierto equilibrio donde la sociedad es feudal pero bien estructurada y equilibrada. La aristocracia señorial logra una considerable estabilidad y movilidad interna. Entre el campesinado se produce un proceso de diferenciación y estratificación, y en las ciudades se produce un proceso similar de jerarquización entre dirigentes, corporaciones de oficios y masas de pobres. A nivel mental se observa la idea de una sociedad estructurada en nobleza, clero y trabajadores. Y a nivel cultural aparecen las universidades y el pensamiento cultivado, en ellas la escolástica alcanza su plenitud. Y en la época inicial del arte gótico y de la construcción de grandes catedrales en Europa. El apogeo de la monarquía feudal francesa. Mientras el pontificado y el imperio se desgastan en su pugna por el dominium mundi, se producía el ascenso de la monarquía francesa. En el siglo XIII se culmina la recuperación del poder por la dinastía de los Capeto durante los siglos XI y XII. El primer paso consistió en la extensión territorial lograda por el monarca francés Felipe II Augusto entre el 1180 y 1223. Su mayor obstáculo eran los numerosos señoríos del rey de Inglaterra al norte y oeste de Francia, que componía el denominado Imperio Angevino. Para desactivarlo, citó judicialmente al rey de Inglaterra, Juan sin Tierra, y al no comparecer éste, declaró la confiscación de todos sus señoríos en Francia. El conflicto armado subsiguiente se resolvió en la batalla de Bouvines en 1214, con triunfo del rey de Francia. Desde entonces Inglaterra perdió sus señoríos en Francia, excepto el ducado de Aquitania. El siguiente paso fue la recuperación del control del sur del reino, prácticamente independiente, en 1208, con el pretexto de reprimir la herejía cátara o albigense, donde el Papa Inocencio III convocó una cruzada contra estos, convirtiéndose en una verdadera conquista del territorio meridional por la aristocracia del norte. En una segunda fase, el rey Luis VIII, entre el 1223 al 1226, recuperó el control directo del sur del reino. La monarquía feudal francesa llega a su apogeo a mediados del siglo XIII durante el reinado de Luis IX entre el 1226 al 1270, también denominado San Luis, que consideraba el ejército de la autoridad real como una responsabilidad moral y practicó una política interior muy centralizadora, además de realizar reformas administrativas que suponen la institucionalización, organización y consolidación de las conquistas anteriores. Se consigue así un amplio periodo de paz, prosperidad y estabilidad.
En política exterior se mantienen relaciones pacíficas con sus vecinos y se firman tratados de paz con Aragón e Inglaterra que suponen la legalización de las adquisiciones territoriales llevadas a cabo por sus antecesores. Emprende dos cruzadas, una dirigida contra Egipto y otra contra Túnez, que militarmente fracasan, pero que ideológicamente sirven para elevar el prestigio de la realeza francesa. A mediados del siglo XIII, Francia aparece como un nuevo poder hegemónico en Occidente, considerado por el pontificado como el hijo predilecto de la Iglesia. Los problemas empiezan durante el breve reinado de su sucesor, Felipe III, entre 1270 y 1285, donde los intereses de la monarquía francesa empiezan a verse supeditados a una rama menor de los Capeto, instalada por el Papa en el reino de Sicilia, o la bien llamada dinastía angevina. La defensa de los intereses angevinos en el sur conduce a Francia a una guerra infructuosa y muy costosa con Aragón. Felipe IV, el Hermoso, de entre el 1285 al 1314, apoyado por consejeros de formación universitaria, los llamados legistas, empieza a recuperar la idea de soberanía, rebasándose los límites de la monarquía feudal y asentándose las bases de un verdadero Estado. Felipe IV, ante las dificultades financieras, buscará nuevas fuentes de financiación, sometiendo al clero al pago de una tasa, lo que condujo a un choque directo con el papado, que acabó con la victoria del rey de Francia. Por primera vez, el poder universal del pontificado tiene que reconocer su inferioridad frente a la creciente potencia de las monarquías nacionales. Crisis de la monarquía feudal inglesa. Los orígenes del parlamentarismo. Inglaterra había contado con una monarquía feudal fuerte desde los siglos XI y XII, pero experimenta una crisis muy aguda durante la primera mitad del siglo XIII. Comienza con la pérdida del denominado Imperio Angevino por parte del rey Juan Sin Tierra desde el 1199 al 1216 a principios del siglo XIII. Tras la batalla de Bouvines en 1214 se consolida la ocupación francesa de casi todos los señoríos del monarca inglés al otro lado del Canal de la Mancha. Esta derrota ocasionó un gran descontento en la nobleza inglesa, desembocando en una rebelión aristocrática contra la monarquía inglesa, y que, incapaz de reprimirla, se vio forzado a hacer amplias concesiones a la nobleza, hasta que, en 1215, el rey otorgó la denominada Carta Magna. Esta carta era un pacto feudal en el que la nobleza laica y eclesiástica lograba poner una serie de limitaciones a la arbitrariedad del poder real y se concedían algunos privilegios a las ciudades. Con su hijo y sucesor, Enrique III, desde el 1216 al 1272, la aristocracia se aprovecha de su minoría de edad para profundizar en la crisis de la monarquía. La debilidad del poder real, incluso tras su mayoría de edad, hizo que el monarca se convirtiera prácticamente en un prisionero sometido a una dictadura nobiliaria dirigida por el conde de Leicester, Simón de Montfort. Al final de su reinado recuperó su libertad por la rebelión de su hijo y príncipe heredero Eduardo, que derribó la dictadura de la oligarquía aristocrática. Al hilo de estas luchas entre monarquía y nobleza se configura una institución, el Parlamento, a mediados del siglo XIII. Surge como resultado de la evolución de la antigua curia regia, que aprobaba a principales nobles y eclesiásticos cuando eran llamados a cumplir el deber feudal del consilium o consejo a su señor el monarca. La curia se convierte en parlamento cuando empiezan a ser convocados también los representantes de las ciudades. En la mayor parte de las monarquías europeas del siglo XIII estaban surgiendo organismos asamblearios compuestos por representantes de la nobleza, el clero y la burguesía, lo que son las Cortes en León o los Estados Generales en Francia. La larga crisis de la monarquía feudal inglesa va a concluir durante el reinado de Eduardo I, desde el 1272 al 1307, el cual restableció el poder real en Inglaterra, respetó las prerrogativas del Parlamento y colaboró con él, se incorpora Gales a Inglaterra e intentó incorporar a Escocia pero fracasó.
A finales del siglo XIII y comienzos del XIV, la monarquía feudal inglesa se había recuperado de su grave crisis interna. Era uno de los reinos mejor organizados de Europa y volvía a ser una de las potencias más fuertes de Occidente. Los reinos de la península ibérica, el gran avance de la Reconquista. A principios del siglo XIII, la península ibérica estaba dividida en los reinos cristianos de Portugal, León, Navarra y Aragón, y una España islámica, o el Al-Ándalus, al sur, unificada por el imperio almohade. Al final del siglo XIII, la presencia islámica en la península era prácticamente residual, con el reino de Granada. En 1212, una coalición de reyes de Castilla, Aragón y Navarra derrotó al califa almohade en la batalla de las Navas de Tolosa. A partir de ahí, Al-Ándalus se divide en los pequeños estados conocidos como los terceros reinos de taifas. Portugal será el primero en concluir su proceso de expansión territorial, ocupando rápidamente el Algarve, el Alentejo y la desembocadura del Guadiana, al finalizar el primer cuarto del siglo XIII. El Reino de León ocupará Extremadura entre 1212 y 1230, y a la muerte del monarca leonés Alfonso IX, los reinos de León y Castilla se unen definitivamente bajo el rey Fernando III en 1230, y se acomete una gran empresa de la conquista del Valle del Guadalquivir. Las grandes ciudades de Baeza, Úbeda, Córdoba, Jaén y otras de la región van cayendo hasta que la ocupación concluye con la conquista de Sevilla en 1248 y la de Murcia en 1243. La corona de Aragón, al ver detenida su alternativa de expansión por el sur de Francia, con la derrota de Muret en 1213, inicia la ocupación de territorios musulmanes. Jaime I de Aragón, del 1213 al 1276, ocupó en una rápida conquista la isla de Mallorca en 1229 y después el reino musulmán de Valencia, con la toma de su capital en 1235, hasta que las últimas plazas del reino cayeron en 1245. El reino de Navarra, al carecer de frontera directa con los territorios musulmanes, sufrió una creciente influencia francesa, pasando a manos de la monarquía francesa desde 1274 hasta 1328. A partir de la segunda mitad del siglo XIII, la presencia islámica en la península queda reducida al pequeño reino de Granada, cuyo monarca estaba sometido al vasallaje del rey de Castilla, pagando un fuerte tributo anual. A mediados del siglo XIII, el proceso de expansión territorial cristiano se detiene y al no haber más territorios que repartir, empezaron a surgir problemas y conflictos. En Portugal, una revuelta nobiliaria en 1245 desencadenó una guerra civil que terminó destronando al monarca portugués Sancho II en 1248. Su hermano y sucesor, Alfonso III, del 1248 al 1279, empezó una lenta recuperación del poder monárquico, culminando con su sucesor, Don Dionís, de entre el 1279 al 1325. Este intervendrá en asuntos internos del Reino de Castilla y conseguirá una rectificación favorable del trazado de la frontera castellano-portuguesa mediante el Tratado de Alcañices en 1297. En la corona de Aragón y con los últimos años de reinado de Jaime I se empieza a apreciar desencuentros entre la monarquía y la nobleza. Se inicia la expansión por el Mediterráneo con la ocupación de Sicilia por su sucesor Pedro III de Aragón en 1282. La isla se encontraba en manos de la dinastía francesa de los Anjou y en teoría era un feudo pontificio, en lo que supuso la inmediata hostilidad del Papa y del rey de Francia, que incluso planearon la invasión de Aragón por parte de Francia. No obstante, la corona de Aragón alcanzará un momento de apogeo durante el reinado de Jaime II, entre 1291 al 1327, el cual, en política exterior, conquista Alicante, Elche y Orihuela a Castilla y ocupa la isla de Cerdeña. La corona de Castilla-León, en la segunda mitad del siglo XIII, contempla los primeros síntomas de la crisis. Primero, debía afrontar la repoblación
y asimilación de los territorios conquistados. Segundo, la expansión cesó de forma abrupta. Y tercero, la situación económica tendía a deteriorarse. Estos problemas son afrontados por Alfonso X entre el 1252 al 1284, que intentó crear el germen de un verdadero Estado. Su obra legislativa aspiraba a crear unos códigos unificadores basados en derecho romano e intentó ser elegido emperador del Sacro Imperio. Para finalizar su ambición de ser emperador, sometió al reino a una fuerte presión fiscal, pero la nobleza castellana se sublevó y la candidatura imperial fue desestimada. Por otro lado, un pueblo del norte de África, los benimerines, invadieron Andalucía y una rebelión encabezada por el hijo del rey, el infante don Sancho, prácticamente destronó al monarca hasta que murió aislado en Sevilla en 1284. En política exterior, los benimerines intentaron establecerse a orillas del estrecho de Gibraltar, con plazas en Tarifa, Algeciras y Gibraltar. Este hecho desencadenará la batalla del estrecho entre Castilla y los benimerines, aliados con el reino musulmán de Granada. El conflicto será largo y duro, resolviéndose a favor de Castilla a mediados del siglo XIV. En política interior, los monarcas castellanos tienen que afrontar una ofensiva intensa de la nobleza contra el poder real. Pero Sancho IV, entre 1284 y 1295, pudo mantener la autoridad de la monarquía castellana frente a los ataques nobiliarios. Tras su muerte, la minoría de edad de su hijo y heredero, Fernando IV, entre 1295 al 1312, junto a su madre y regente María de Molina, intentará preservar los intereses de la monarquía con ayuda de los municipios urbanos hasta que se desencadenó una guerra civil en Castilla que terminó con un claro predominio de la nobleza. Esta situación no cambió tras su mayoría de edad y el poder hegemónico de Castilla sufrió un claro eclipse a finales del siglo XIII y comienzos del siglo XIV. Los reinos de la Europa nórdica y oriental. En el siglo XIII las monarquías del norte y este de Europa son periféricas, más rudimentarias y peor organizadas que las de Occidente. Además de estar poco pobladas, tuvieron que hacer frente a la creciente influencia y expansión germánica. No obstante, también harían progresos importantes. Las recientes monarquías escandinavas eran frágiles, siendo Dinamarca la más sólida y organizada, pero durante el siglo XIII aparentemente sufrió un retroceso. Sufrió pérdidas territoriales a favor de los alemanes y un conflicto entre la Iglesia danesa con la monarquía. No obstante, la realeza consiguió limitar la influencia de la Iglesia a pesar de su aparente triunfo. Por otra parte, a nivel institucional, logra los siguientes procesos. 1. Se elabora un inventario general del reino o catastro. 2. Aparece una especie de parlamento o asamblea de grandes. Y 3. En 1282, el rey concede un texto bastante parecido al de la Carta Magna inglesa. En Noruega, durante el siglo XIII, su monarquía realiza importantes avances, donde la figura del rey se realza y el derecho consuetudinario es sustituido por un código escrito que reserva el poder legislativo y judicial al monarca. Sin embargo, en la segunda mitad del siglo XIII, el rey concede privilegios a la Hansa, o Liga de Ciudades Comerciales del norte de Alemania, lo que supuso una amenaza para la autonomía a nivel económico en el futuro. En Suecia, durante el siglo XIII, el poder real crece asumiendo el derecho a legislar y a nivel institucional aparece una especie de parlamento, además de lograr una importante expansión territorial conquistando Finlandia. Pero al igual que en Noruega, la monarquía sueca otorga ventajas comerciales a la Hansa germánica, lo que a la larga será perjudicial para la economía del país. En Polonia, la monarquía se disuelve en el seniorato, en virtud del cual los miembros de la dinastía real de los Piast se dividían el país en ducados y el de más edad de ellos se reservaba el título de rey. El resultado fue una profunda fragmentación territorial que además tuvo que afrontar graves peligros exteriores como la invasión de los mongoles en 1241.
También experimentó una unión temporal con el reino de Bohemia a principios del siglo XIII, pero su mayor amenaza fue sin duda el creciente expansionismo alemán. No obstante, Polonia conservó su identidad nacional, en buena parte, gracias a la acción de la Iglesia polaca. Hungría experimentó dificultades en el siglo XIII, donde la monarquía concedió privilegios a la alta nobleza, perdiendo así poder en beneficio de la aristocracia. A mediados del siglo XIII el reino sufrió graves destrucciones y saqueos por las incursiones mongolas. Finalmente la dinastía real de los Árpád se extinguió en 1301, pasando el reino a dinastías extranjeras. El más próspero en el siglo XIII fue Bohemia y su apogeo a manos de Ottokar II entre 1252 y 1278, que anexionó territorios germánicos como Estiria, Austria, Carintia y Carniola, conservándose en el príncipe más poderoso del Sacro Imperio y llegando incluso a ambicionar la corona imperial. Pero en la batalla de Dunkurt en 1278 fue derrotado por el emperador Rodolfo de Habsburgo, perdiendo así sus recientes adquisiciones que pasaron a ser patrimonio de los Habsburgo.